Justo ahora vamos a ver nuestro último tema, que es el modelo de transporte. El último tema que habíamos visto había sido el tema de la teoría del dual, ¿no? Ahora vamos a ver este último tema, que también es parte de programación lineal, pero que tiene su propio modelo, su propia estructura para resolver problemas especiales de transporte, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, nuestro último tema, el modelo de transporte. Entonces, esta palabra de transporte, bueno, para todos, de alguna forma ya, seguramente a todos nos está viniendo la idea de transporte, y es precisamente como ustedes lo están pensando. Lo vamos a ver a través de este ejemplo para comprender, ¿ya? Nos dice este ejemplo lo siguiente: una determinada empresa que posee 2 plantas de producción en Cochabamba y Oruro, con una capacidad de almacenamiento de 350 y 600 toneladas respectivamente, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos 2 plantas de producción. Tiene que suministrar sus productos a 3 clientes, ¿no?, situados en La Paz, Potosí y Santa Cruz. La demanda, ¿no?, de estos clientes, 325, 300 y 275 toneladas respectivamente. La distancia desde Cochabamba a La Paz es de 538 kilómetros, a Potosí de 1046 kilómetros y a Santa Cruz de 439 kilómetros. La distancia de Oruro, ¿no?, esto es con relación a Cochabamba y esto Oruro, a La Paz es de 393 kilómetros, a Potosí de 693 kilómetros y a Santa Cruz de 673 kilómetros. El costo del transporte por kilómetro y tonelada es de 5 bolivianos. El costo del transporte, 5 bolivianos. Lo vamos a ver mucho mejor y lo vamos a comprender este problema, ¿no?, bajo este esquema que estamos viendo a continuación, ¿no? Entonces nos dice que se trata de 2 plantas, ¿no?, de producción. Entonces esas 2 plantas son estas, ¿no? Uno de Cochabamba y la otra planta que se encontraría en Oruro, las 2 plantas, ¿no?, de producción. Luego nos dice que tiene que suministrar sus productos a 3 clientes, ¿no? Tenemos 3 clientes. Esos 3 clientes están situados en La Paz, en Potosí y Santa Cruz. ¿Sí? Y tenemos la capacidad de almacenamiento, ¿no?, en Cochabamba y Oruro, entonces 350 y 600 toneladas, que lo tenemos ahí, ¿no? 350 y 600 toneladas respectivamente. En La Paz, a ver, tenemos, nos dice, una demanda de 325, 300 y 275 toneladas. Entonces, en La Paz están demandando 325, en Potosí 300 y en Santa Cruz 275 toneladas, ¿no? Entonces, tenemos un cierto producto, ¿no?, que se está produciendo en Cochabamba y a la vez se está almacenando, y tenemos 350 toneladas. En Oruro tenemos mayor producción, ¿no?, estamos produciendo 600 toneladas, ¿verdad? Y bueno, tenemos estos nuestros clientes distribuidos en estos 3 departamentos. Entonces, necesitamos transportar, ¿no?, este producto, ¿no?, justamente a estas 3 ciudades, ¿no? Y la pregunta es: ¿cuánto voy a transportar de esta fuente 1 o de Cochabamba, ¿no?, a La Paz, Potosí y Santa Cruz? Y a su vez, ¿cuánto voy a transportar de Oruro a estos 3 destinos diferentes? Por tanto, ya, si esto va a ser nuestra fuente 1, nuestra fuente 2, esto va a ser nuestro destino 1, nuestro destino 2 y nuestro destino 3, ¿no?
Entonces, de la fuente 1 al destino 1. Entonces, para eso le vamos a bautizar con este nombre, 1, 1, ¿no? Donde el primero se refiere a la fuente y el segundo se refiere al destino. Entonces, de la fuente al destino 1, ¿no? Del 1 al destino 1. Entonces, esta es nuestra incógnita. Eso es lo que necesitamos saber. ¿Cuánto transportar de esta fuente a este destino, ¿no? A su vez, aquí vamos a crear cuánto necesitamos transportar de la fuente 1 ahora al destino 2, ¿no? ¿Cuánto? Y luego aquí tenemos de la fuente 1 al destino 3, ¿cuánto? Ahora, por otra parte, con relación a la fuente 2, vamos a escribir de esta manera, ¿no? De la fuente 2 al destino 1. Esto va a llegar a ser de la fuente 2 al destino 2 y de la fuente 2 al destino 3, ¿no? Entonces tenemos nuestras incógnitas, o también hemos estado llamándole nuestras variables de decisión, ¿no? Eso es lo que necesitamos saber y lo que estamos buscando. Ahora, como sabemos, hasta ahora cuando hemos visto el tema de programación lineal, ¿no? Y seguimos ahí, habíamos mencionado, la función objetivo, ¿no? Habíamos mencionado que pueden ser de dos tipos, puede ser maximizar o bien podría ser minimizar. En este tipo de problemas de transporte, ¿no? El objetivo es lo siguiente: necesitamos buscar aquella solución, ¿no? Pero que nos dé el mínimo costo, o sea, aquella solución, ¿no? Que nos permita minimizar los costos de transporte. O sea, tenemos que buscar estas variables, estas incógnitas, de tal manera que el costo de transporte total, ¿no? Realmente sea lo mínimo. Entonces, un problema de transporte, como ya nos estamos dando cuenta, siempre va a ser del tipo minimizar. Tiene que ser del tipo minimizar, siempre. ¿Ya? Entonces, este tipo de problemas de transporte tienen la función objetivo de minimizar. Entonces, como estamos hablando de costos, y aquí lo que nos interesa es minimizar los costos, entonces también tenemos que definir los costos, ¿no? De transporte en cada ruta. Entonces, para eso nos están dando esta información. Entonces, nos dice la distancia desde Cochabamba a La Paz, ¿no? Es de 538 kilómetros, ¿no? Entonces tenemos 538 kilómetros de Cochabamba a La Paz. El costo del transporte por kilómetro y tonelada es de 5 bolivianos, ¿no? Entonces nos cuesta 5 bolivianos transportar por cada kilómetro, ¿no? Y a su vez por cada tonelada, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 538 kilómetros. Entonces lo que tendríamos que hacer es precisamente realizar esta multiplicación, ¿no? Para que de esa forma, ¿no? ¿Y esto cuánto nos da? 538 por 5, aquí lo tenemos, que nos da 2.690, ¿no? Entonces, 2.690 bolivianos por cada tonelada, ¿no? Entonces, transportar una tonelada, ¿no? En este caso estamos viendo de Cochabamba a La Paz, ¿no? De Cochabamba a La Paz nos llega a costar 2.690 bolivianos cada tonelada, ¿no? Entonces aquí ponemos los costos de transporte unitario, 2.600, y así sucesivamente para cada uno de las rutas, ¿no? Entonces, esta es otra información
que se llega a conocer cuando se trata de un modelo de transporte, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí, viendo ese ejemplo, ya nos damos cuenta de cómo es este tipo de problemas de transporte, ¿verdad? Entonces, donde hemos visto que la función objetivo para este tipo de problemas, ¿no? Siempre van a ser del tipo minimizar, ¿no? Siempre. ¿Está bien? Entonces, viendo ese ejemplo, nos damos cuenta que este tipo de problemas trata de lo siguiente, que tenemos un grupo de fuentes y un grupo de destinos, ¿verdad? Nuestro grupo de fuentes, que sería todo esto, y todo esto que llegaría a ser nuestros destinos, ¿no? Entonces tiene esa característica, ¿no? Grupo de fuentes y grupo de destinos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Es transportar unidades de un determinado producto, ¿no es cierto? Que estamos llevando de unas fuentes a los destinos. Entonces, el problema consiste en determinar cuántas unidades del producto deben enviarse desde el origen I al destino J, de forma que se minimice el costo de envío, ¿no? Entonces, necesitamos saber cuánto transportar, esas son nuestras incógnitas, en cada ruta, de tal forma, ¿no? De tal forma que sea el mínimo costo. Eso es lo que estamos buscando, el mínimo costo. ¿Está bien? Entonces, esa es la característica que tiene este tipo de problemas, como estamos viendo. ¿Eh? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Está todo claro? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces ya sabemos y ya podemos identificar un cierto problema, ¿no? Que correspondería a este tipo de problema especial para resolver con su respectivo modelo. ¿Ya? Tiene su respectivo modelo. Ya que vamos a verlo ahora. ¿Está bien? Bien, ¿en qué consiste entonces ahora el modelo de transporte? Entonces, para resolver este tipo de problemas, tenemos que seguir estos 3 pasos. ¿De acuerdo? Primer paso es el balanceo del modelo. Vale decir que la oferta tiene que ser igual a la demanda. ¿Ya? Primero, entonces, lo que tenemos que hacer es balancear. ¿Ya? Una vez que hayamos balanceado, entonces sí pasamos al paso 2. Y se trata de establecer una solución básica factible de inicio. Si recordamos, ¿no? En el modelo de transporte, el modelo de programación lineal, ¿no es cierto? Cuando veíamos el método gráfico, entonces decíamos que siempre tenemos que partir de una solución inicial, ¿verdad? De una solución inicial. Y luego, si no era la solución óptima, entonces teníamos que iterar, ¿no es cierto? Teníamos que iterar hasta un cierto momento llegar a la solución óptima, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, la solución óptima. Bien, entonces se trataba de un proceso de iteración. Tenemos que iterar, ¿no? Iteración. Tenemos que iterar. Entonces pasa lo mismo con este modelo de transporte. También tenemos que iterar, pero tenemos que partir de una solución inicial. Para encontrar una solución inicial, este modelo de transporte, miren, tenemos 3 métodos para encontrar una solución inicial, ¿no? Entonces, podemos elegir cualquiera de estos 3 métodos.
donde estos métodos, cada uno tiene ventajas y desventajas, como lo vamos a ir viendo. ¿Está bien? El primer método se llama el método de la esquina noroeste. ¿Ya? El método de la esquina noroeste. El segundo método, el método del costo mínimo, y el tercer método, el método de aproximación de Popper. Ya tenemos entonces las tres alternativas. Luego, cuando hemos encontrado la solución inicial, entonces pasamos al paso 3 y se trata de las iteraciones, ¿no?, que hay que llegar a realizarlo hasta encontrar la solución, ¿ya? Entonces esto es un bucle, ¿no? Tenemos que hacer el paso 3 varias veces hasta hallar la solución, ¿no? Entonces tenemos esos 3 pasos, ¿ya? Entonces los vamos a ver uno a uno estos pasos. Inicialmente veremos el balanceo del modelo. Oferta tiene que ser igual a la demanda. A ver, ¿a qué se refiere eso? Entonces veamos el primer paso, el balanceo del modelo. Si observamos, en Cochabamba habíamos dicho que vamos a producir 350 toneladas y en Oruro 600 toneladas. Entonces, sumando, ¿no? Entonces, 600 más 350, observamos que tenemos 950 toneladas, ¿no?, para ofrecer entre Cochabamba y Oruro, la fuente, ¿no? 950 toneladas, y es este valor que tenemos ahí, ¿no? Ahora la demanda. Entonces, observamos que en La Paz tenemos 325 toneladas, en Potosí 300 y en Santa Cruz 275. Entonces la demanda total, ¿no?, va a ser la suma de estos 3 valores, 325 más 300 más 275, y hace un total de 900 toneladas, que es este valor, ¿ya? Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando se habla de lo que corresponde al balanceo, o sea, este valor que tenemos aquí, esa es nuestra oferta total, y este otro valor es nuestra demanda total, ¿no? Nuestra demanda total. Entonces, cuando nos referimos a la palabra de balanceo del modelo, es que la oferta total tiene que ser igual a la demanda, ¿ya? O sea, este valor de la izquierda tiene que ser igual a este valor de la derecha. Y observamos que en este caso no lo son, ¿ya? Tienen que ser iguales, ¿ya? Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, para lograr aquello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como vemos que hay una diferencia de estos dos valores de 50. Entonces, donde está faltando, en este caso el de la derecha, entonces nos inventamos una demanda ficticia, ¿no? Una demanda ficticia, y le vamos a dar la diferencia, ¿no?, el valor de la diferencia entre los valores. Entonces lo ponemos el valor de 50. Ahora sí, 900 más este valor de 950, entonces nuestra demanda total ahora va a ser 950, ¿verdad? Entonces esto ya no va, entonces nuestro nuevo valor 950. Entonces, como nos estamos creando, ¿no?, este destino ficticio para resolver este percance, bueno, también tienen que ir ahí las rutas respectivas, ¿no? Ahora, nuestras incógnitas, ¿no?, van a ser X 14 y aquí X 24. El costo, ¿no?, el costo, en este caso el costo 14 y el costo 24. ¿Qué costo tendrá? ¿Qué costo le vamos a dar? Cuando se tienen todas estas situaciones especiales, entonces se le tiene que dar un costo igual a 0, ¿no? Entonces es en términos auxiliares, y precisamente como es la ruta más barata, es lo primero que se va a llegar a cubrir, ¿no? Entonces este hecho de que eventualmente nos está salvando este apuro de que no están balanceados
estos valores, ¿ya? Entonces les da el costo 0. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, observamos que nuestra oferta total es igual a la demanda total, y eso es lo que tenemos que buscar en el primer paso, ¿ya? Que la oferta total sea igual a la demanda total. ¿Está bien? Ahora sí, ya hemos cumplido con el primer paso, ¿ya? En este esquema que les estoy mostrando, pues este esquema que estamos viendo es en términos académicos, para que comprendamos mejor cómo funciona este modelo, ¿verdad? Pero bueno, cuando tengamos que resolver nuestros ejercicios de modelo de transporte, pues no va a ser necesario dibujar todo este esquema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Cómo vamos a realizar? Pues a partir de una tabla. Si recordamos los ejercicios de programación lineal que teníamos, los resolvíamos a través de una tabla, ¿verdad? Entonces vamos a usar también aquí una tabla especial, ¿ya? Entonces la tabla especial va a tener esta estructura. Vamos a dibujar de esta manera. Entonces por aquí vamos de esta forma. Por aquí van a venir nuestras fuentes y por este otro lado nuestros destinos. ¿Cuántas fuentes tenemos? Entonces observamos que tenemos 1 y 2 fuentes, ¿no? Y tenemos 3 destinos, ¿no? Una fuente y la segunda fuente, ¿no? ¿Cuántos destinos tenemos? Tenemos inicialmente 1, ¿no? Las fuentes entonces tienen sus respectivas ofertas, ¿verdad? Entonces la fuente 1 tiene una oferta de 350, ¿no? La fuente 1, ¿no?, tiene una oferta de 350 toneladas. Y la fuente 2, ¿no?, observamos que tiene 600 toneladas para ofrecer. Y ahí vienen estos valores, ¿no? Y eso llegaría a ser nuestra oferta, ¿ya? Esta última columna. Y luego, aquí tenemos las demandas. Entonces, la demanda 1 tiene 325, ¿no? Está demandando 325 toneladas. Esta es nuestra demanda. La segunda demanda, 300 y 275 toneladas, ¿no? Entonces aquí vienen las demandas, ¿está bien? Y aquí las ofertas. Entonces nuestra tabla para resolver este tipo de problemas tiene que tener esa estructura, ¿no? Y a su vez aquí vienen los costos. Ya nos falta tomar el tema de los costes. Entonces vamos a hacer un cuadrado, así como esto, un rectángulo, como lo estamos viendo ahí, ¿no? Entonces aquí va nuestras variables, ¿no? Entonces vamos a dar otro color. Entonces nuestra variable X, pues de la fuente 1 al destino 1, ¿no? 1, 1, que es nuestra variable, ¿no? Aquí de la fuente 1 al destino 2, de la fuente 1 al destino 3, de la fuente 2 al destino 1, el 2, 2, y aquí la fuente 2 al destino 3, ¿no? Y aquí en estos recuadros que tenemos vamos a ingresar los costos unitarios, ¿no? Entonces el primer costo que habíamos sacado había sido este valor de 2.690 bolivianos toneladas, ¿no? De Cochabamba a La Paz, o sea, de la fuente 1 al destino 1, ¿no?
Por tanto, nuestro costo 1.1 va a llegar a ser este valor, ¿no? 2.690 bolivianos tonelada. Ese valor es el que vamos a ingresar aquí, ¿ya? 2.690 bolivianos cada tonelada. Ahora lo vamos a ver mejor a través de esta tabla para facilitar los cálculos. Entonces habíamos dicho de Cochabamba a La Paz, de la fuente 1 al destino 1, entonces era la multiplicación de 538 por 5, ¿no? Entonces de la fuente, bueno, aquí tenemos las distancias, ¿no? 538, 1046 y así sucesivamente. Entonces se trata de multiplicar entonces las respectivas distancias por el costo, ¿no? De 5 bolivianos en cada uno de los casos, ¿no? Bien, ahora nos toca de la fuente 1 al destino 2, que va a ser de 1046 por 5, ¿ya? Y eso lo vamos a tener aquí, que nos estaría dando 5230. Aquí teníamos 2690, ¿verdad? Entonces aquí 2195, 1905, 3000, que es la multiplicación, ¿no? Como habíamos visto. ¿Está bien? Entonces así tenemos que fabricar nuestra tabla respectiva, ¿no? Aquí las demandas y aquí las ofertas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Muy bien. Entonces, así directamente tendríamos que construir nuestra tabla, ¿ya? Entonces, ahora aplicando el primer paso, ya directamente tenemos que aplicar en la tabla lo que hemos explicado en el esquema, ¿no? Ahora en la tabla. Que la oferta tiene que ser igual a la demanda total. Entonces, en términos de tabla, lo único que tenemos que hacer es agarrar, sumar esos valores. Tenemos 950, aquí sumamos esos valores y eso nos da 900. Observamos que estos valores no son iguales, entonces lo que implica que aquí nos falta más 50 para que sean iguales, ¿no? Entonces eso significa que tengo que agregar una columna nueva o tengo que agregar una nueva fila. ¿Cuál creen? Respuestas, a ver a partir del chat. ¿Fila o columna? Muy bien, excelentes respuestas. Sí, ¿no? Tendríamos que agregar una nueva columna, ¿verdad? Entonces tendría que estar en la parte de los destinos. Si observamos, entonces tendríamos que haber creado un destino ficticio que tenga el valor de 50, ¿no? Y que tienen costos ceros. Entonces sí, tenemos que crear una nueva columna, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, esa nueva columna, ¿ya? Esta es entonces lo que correspondería a la demanda ficticia, ¿verdad? A este destino ficticio que estaríamos teniendo ahí, ¿no? Bien, entonces le damos el costo 0. Entonces tenemos unas nuevas variables que sería las variables 1,4 y 2,4 y le estaríamos dando una demanda de 50. Ahora sí, la demanda total es de 950 y aquí lo que sería la oferta total, que también sería 950, ¿no? Entonces, ahora sí, ya estarían balanceados, ¿no?
La oferta total y la demanda total. ¿Ya? Ahora, es muy posible también que al resolver este tipo de problemas, pues también se nos presente lo contrario, pues, ¿no? Entonces puede ser de que de repente ya no sea como habíamos inicializado este problema, puede ser de que de repente tengamos lo siguiente. A ver, vamos a suponer que fuera esto 400, ¿no? Entonces tendríamos que crear ahora aquí lo que llegaría a ser nuestras fuentes ficticias, ¿no? También se puede dar esa situación, ¿no? Ya, entonces en este caso 600, 275 más 325 nos daría 600 más los 400 tendríamos 1000, ¿no? Aquí habíamos dicho 950. Entonces necesitamos más 50 para llegar a los 1000. Entonces tendríamos que crearnos una fuente ficticia, ¿no? Entonces lo propio, ¿no? Con costos ceros, ¿no? Y las variables, en este caso 3.1, 3.2 y 3.3, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se da una circunstancia de estas, entonces ya para eso tendríamos que crear una nueva fila. Ahora sí ya estaríamos tratando en términos de una nueva oferta, ¿no? 3, ¿ya? Entonces, en eso consiste el primer paso que nos mencionaba aquí, el de balancear el modelo. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, nos vamos a dar entonces 1 minuto a 2 minutos para que revisen todo el proceso que hemos hecho hasta aquí, ¿ya? Y luego continuemos. Asimilen, por favor, hasta ahí. Entonces, hemos visto el primer paso que tenemos que seguir para resolver este tipo de problemas, ¿no? Problemas de transporte. Vamos a ver ahora el segundo paso. El segundo paso consiste en determinar una solución inicial, ¿no? Además que esta solución tiene que ser básica, tiene que ser factible, ya sabemos de concepto, ¿no? En términos de factibilidad, o sea que haya una región factible, ¿no? Y para eso tenemos 3 alternativas, ¿no? Para escoger. Uno puede usar cualquiera de estas 3 alternativas para encontrar la solución inicial. Bien. Veamos las ventajas y desventajas que tendría cada uno de estos métodos. El de la esquina noroeste, el primer método, es, como su nombre indica, bastante sencillo y fácil de hacer. Ya es el más fácil, ya, el de la esquina norte. Lo único que uno tiene que saber es dónde está el norte y ya está, así de sencillo, ya lo vamos a ver. Bueno, lo malo es que no toma en cuenta los costos para hacer las asignaciones, ¿no? Recordemos que estamos buscando aquella solución, o sea, la solución óptima, que es aquella solución que nos va a dar el menor costo de transporte. Y esto es el detalle, ¿no? De este método, que pues no toma en cuenta el tema de los costos, cuando debería ser lo primero que toma, ¿no? Por eso es que es fácil, ¿ya? Y la desventaja es que nos llega a dejar lejos del óptimo. Hay que hacer más iteraciones, ¿ya? Usando este método, ¿no? Uno puede inclinarse a lo fácil, pero lastimosamente nos va a dejar
lejos de la solución óptima. ¿Qué implica eso? Más trabajo, más iteraciones. ¿Ya? Ahora, este segundo método, el método del costo mínimo, ¿ya? Es, digamos, de una dificultad intermedia, ¿no? Pues decimos más elaborado que el método de la esquina noroeste, ¿ya? Este sí toma en cuenta los costos para hacer las asignaciones, ¿ya? Entonces toma en cuenta las asignaciones y generalmente nos deja alejados del óptimo, ¿ya? Pero no tan alejado como este primer método, sino un poco ya más cerca de la solución óptima. ¿Está bien? Ahora, este tercer método, el método de Vogel, es el más elaborado que los anteriores, ¿no? Es más técnico y dispendioso, ¿no? Realmente este método lleva más tiempo, ¿no? Es, digamos, de una dificultad mucho mayor. Eso toma en cuenta los costos, las ofertas y las demandas para hacer las asignaciones. Toma en cuenta todo. Es por eso que es el que nos deja más cerca de la solución óptima. En algún caso, hasta inclusive nos da directamente la solución óptima, ¿no? Entonces no hay muchas iteraciones que realizar, ¿ya? Entonces tenemos el método más fácil, de una dificultad intermedia, y el un poco más difícil, pero nos deja más cerca de la solución óptima. ¿Está bien? Entonces tenemos esos tres métodos para escoger. ¿Ya? Bien, entonces tenemos esos tres métodos. Vamos a verlos cada uno para que ustedes los conozcan y puedan decidir cuál método usar, ¿no? Veamos inicialmente el método de la esquina noroeste, ¿ya? El método de la esquina noroeste, para encontrar la solución inicial. Entonces, vamos a partir de esta nuestra tabla que hemos llegado, ¿no? Añadiendo esta cuarta columna, como habíamos dicho, de costos ceros. Está balanceado nuestro modelo, ¿no? 950 y por este otro lado también 950. Entonces, tenemos que partir de ese paso. Entonces, ¿en qué consiste el método de la esquina noroeste? Pues lo siguiente, el norte, ya, el norte, como sabemos, como en el caso de los mapas, siempre va a estar ahí, ¿verdad? Ahí. Esto va a ser entonces nuestro norte. A este lado, pues ya corresponde el este, al otro lado el oeste, y aquí en la parte de abajo el sur, ¿verdad? Entonces, recordemos, aquí está compuesto de dos palabras, nor y la palabra oeste, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 8 celdas, ¿no? Que tienen estas variables de decisión. Recordemos que la solución inicial se trata de que ciertas variables, ¿no? Les asignemos un cierto valor. Y si recordamos los conceptos, teníamos las variables básicas y las variables no básicas, ¿no? Dentro de lo que era el tema de programación lineal, como lo estamos viendo también. Este es, hemos dicho, una parte de programación lineal, pero es un problema especial. Entonces, variables básicas, variables no básicas. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, necesitamos saber a cuál celda asignarle un cierto valor. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de estas 8 celdas, entonces, de acuerdo a este método, tenemos que asignarlo, nos dice, a la esquina, en este caso, a la celda que esté más al norte y más hacia el oeste. Pregunto, ¿cuál sería esa celda que esté más al norte, más al oeste? Sería la celda 1.1, la celda 1.2. A ver sus respuestas a través del chat. Excelentes respuestas. Muy bien. Ciertamente la celda que está más al norte
y más al oeste es la celda 1-1. Entonces tengo que asignar un cierto valor a esta celda 1-1. ¿Ya? Para comprender eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos nuevamente a retomar lo que estamos viendo aquí. Atentos, por favor. Entonces hemos dicho que le corresponde a la celda 1-1, que tiene la variable 1-1. Pregunto. Veamos primero estos valores. En Cochabamba estamos produciendo 350 toneladas, ¿verdad? En La Paz requieren una demanda de 325 toneladas. ¿Eh? Puedo llevar aquí a La Paz tanto de Cochabamba como de Oruro. Vamos a suponer que las 350 toneladas Cochabamba los transporto a La Paz. ¿Ya? Las 350 toneladas que se producen en Cochabamba los traslado a La Paz. Pregunto, ¿está bien esa decisión o es una decisión antieconómica? ¿Qué me dice? Por supuesto, está mal, ¿no es cierto? Está mal que lleve 300. ¿Por qué tendría que llevar 350 toneladas si en La Paz solamente requieren 325? ¿Verdad? De la nada me estoy incrementando mi costo, cuando en realidad lo que yo estoy buscando es minimizar mi costo de transporte total, ¿no? Es absurdo que tenga que trasladar los 350 toneladas cuando en realidad solo tienen, ¿no? O requieren 325 toneladas en La Paz. Entonces, lo que tendría que en realidad, y esto sería mucho más válido que transporte de Cochabamba a La Paz, pues lo que están requiriendo en La Paz, 325 toneladas, ¿verdad? De esa forma La Paz ya no va a necesitar mucho, va a decir muchas gracias, ya no necesito más. Y en Cochabamba, como hemos trasladado, estamos diciendo vamos a trasladar 325, entonces nos sobraría 25 toneladas que estarían todavía libres para transportar a los otros destinos, ¿no? ¿Está bien? Entonces tendría que asignar el mínimo valor entre 325 y 350 toneladas, el mínimo valor entre estos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, lo que acabo de hacer en este esquema, entonces lo vamos a ver en nuestra tabla. Entonces, estamos diciendo que vamos a asignar a esta celda y tenemos este valor 325 y por este otro lado tenemos este valor de 350, ¿no? La oferta es 350 y la demanda 325. Entonces, tendría que asignar, habíamos dicho, el mínimo valor, ¿no? Entre 325 y 350 toneladas. Y el mínimo valor es 325 toneladas, ¿verdad? Ese valor es lo que voy a asignar aquí. 325. Entonces ya eso va a ser nuestra variable básica. El 1 que le estoy asignando el valor de 325 toneladas. Por ende, la demanda, ¿no? La demanda aquí en el destino 1, pues ya está, va a estar satisfecho. Entonces lo que hago es 325 menos 325, entonces va a tener 0, ya no va a requerir nada. En cambio, Cochabamba, que era la fuente 1, entonces tenía 350 menos estos 325, todavía va a tener 25 para transportar a los otros destinos. ¿Está bien? Entonces, como La Paz, ¿no?, ya está totalmente satisfecho, entonces toda la columna lo vamos a churar, ¿ya? Entonces, porque eso significaría que ya no necesita. Entonces, cuando llega a ser 0 por aquí,
¿no? Entonces directamente achuramos la columna respectiva. Si fuera 0 aquí, en el caso de la fila, entonces achuro todo lo que corresponde a la fila. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora nos queda ya solo 6 celdas y hay que hacer el mismo procedimiento que acabamos de hacer. ¿Ven? ¿Qué habíamos hecho? De estas 6 celdas, elegimos nuevamente la celda que esté más al norte y más hacia el oeste, ¿verdad? Por eso el nombre de esquina noroeste, ¿no? Entonces, la celda que está más al norte y más al oeste ahora llegaría a ser la celda 1, 2. ¿Cómo estamos viendo? ¿Está bien? Entonces, tenemos ahí para asignar este valor de 300 y este otro valor que ya está actualizado, el valor de 25. Entonces habíamos dicho que entre 300 y 25 tenemos que usar el menor valor de ambos, que en este caso llegaría a ser el valor de 25, ¿no? El valor mínimo. Ahora procedo a actualizar estos valores, vale decir 300 menos 25, entonces va a quedar 275. 25 menos 25 y esto se va a convertir en 0. Entonces la columna o la fila que se haya convertido en 0, ¿qué hacemos? Lo achuramos, ¿no? Entonces en este caso hemos visto que en el caso de la fila esto llega a ser 0. Entonces tengo que achurar toda la fila, ya toda la fila. Toda la fila. Ahora solamente nos queda 1, 2, 3 celdas, ¿verdad? Nos queda estas 3 celdas. Volvemos a hacer todos los pasos que habíamos realizado, ¿no? Entonces ya sabemos qué es el primer paso. La esquina, identificar la celda que esté más al norte y oeste, ¿no? Más al norte y oeste, que llegaría a ser ahora la celda X22. Entonces va a ser igual, entonces el valor mínimo entre 275 y por aquí va a ser 600, ¿no? El valor mínimo entre 275 y 600, observamos que es el valor de 275. Entonces esto actualizamos, se va a volver 0 y esto también hay que actualizar, ¿no es cierto? 600 menos 275, entonces nos va a quedar 325. Lo que significa lo siguiente, que tenemos que, el que se convierte en 0, tenemos que achurar. Uno, 2. Ahora nos queda estas 2 celdas. Ahora todo lo mismo que como ya sabemos hacerlo, ¿no? De 2, la celda que esté más al norte, más al oeste, va a ser esta celda. Entonces tenemos que asignar un valor, entonces asignamos el valor mínimo entre 325 y 270. El valor mínimo es 275, ¿no? Y esto se va a convertir en 0, ¿no? Se va a convertir en 0. Entonces también tengo que actualizar esto, 325 menos 275 y esto va a ser 50, ¿verdad? Entonces, como esa columna se vuelve en 0, achuramos todo aquello, ¿ya? De tal forma que ahora, y esto es una forma de verificar que hayamos hecho todo correctamente, ¿no? Cuando llegamos a la última celda, ¿no? Directamente los valores que quedan aquí, tanto en la fila como en la columna, tienen que ser iguales, ¿no? Porque está balanceado el modelo, ¿no? Entonces, si son iguales, significa que todo el procedimiento anterior lo hemos hecho correctamente.
observamos que son iguales, entonces no hay donde escaparse y tiene que ser el único valor, y entonces si todos lleguen a ser 0, ¿no? Al actualizarse. ¿Está bien? Entonces, de esa forma encontramos nuestra nueva solución inicial. ¿Está bien? Entonces, de eso trata de encontrar la solución inicial a través de este método de la esquina noroeste. Y ahora, ¿cuáles son nuestras variables básicas? Pues el x11, o sea, los que tengan valores asignados, ¿verdad? El x12, el 14 no va, el x22 y el 23 y el 24, 23 y el x24, ¿no? Entonces vamos a asignar los valores. El x12, 25, el 22, 275, el 23, 275 y el 24 con 50. Los que no tengan asignado valores, entonces ya sabemos que son las variables no básicas y directamente tienen el valor de 0, ¿no? El 21 también que tiene el valor de 0 y eso es. Entonces, nuestra solución inicial, de acuerdo al método de la esquina noroeste, va a ser lo siguiente, ¿no? Tenemos nuestras variables básicas, tenemos nuestras variables no básicas, las que hemos mencionado ahí, ¿no? Las variables básicas son el x1, el x12, el 22, el x23 y el x24, ¿no? El 1, 2 hemos dicho 325, 25, 275, 275 y 50. Y por este otro lado, el x13 y el x21, el valor 0. ¿Ya? ¿Y cuánto va a ser nuestro costo de transporte? Estamos diciendo lo siguiente. Si analizamos estos resultados que acabamos de sacar, nos dice que de la fuente 1 al destino 1 debería transportar 325 toneladas, ¿no? Estamos encontrando eso. 325 toneladas me está diciendo, ¿no? Que debemos transportar. Aquí. Estamos encontrando entonces una solución inicial de cuántas toneladas transportar en cada una de las rutas, ¿no? De la fuente 1 al destino 2, 25 y así sucesivamente. Entonces ahora nos vamos a preguntar cuánto será el costo de transporte total, y eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? El costo de transporte total va a ser lo siguiente. Entonces nos dice tenemos que transportar 325 toneladas. Si transporta 2.690 bolivianos, ¿no? 2.690 bolivianos cada tonelada, ¿no? Entonces multiplicamos por 325 toneladas que nos está saliendo, entonces vamos a tener el costo, ¿no? 2.690 por 325. Más, ¿qué más? Tenemos aquí 5.230 multiplicado por 25. Más, esto no hay que tomar en cuenta, tampoco es 0. Unos 1.900, tampoco, 3.465 por 275 más 3.365 por 275 y más, bueno, solo por colocarles 0, que es el costo de transporte, por 50, ¿no? Por tanto, el costo total de transporte va a ser igual a ¿cuánto? Usaremos las calculadoras. A ver, sus respuestas lo colocaremos en el chat de realizar esa operación.
Muy bien. Muchas gracias. Tengo varios cálculos, les agradezco, cierto. Entonces, el costo de transporte es 2.883.250 bolivianos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta solución inicial, ¿no? Entonces, nos dice que debería transportar de esa forma y que gastaría en transportar un costo total de 2.883.250 bolivianos, ¿verdad? Entonces, pero esto es la solución inicial, no es la solución óptima. Entonces, esto en las próximas iteraciones, y esto es el paso 3, ¿no? El paso 3 que tengo que, a partir de esa solución inicial, tengo que ir iterando hasta ir mejorando y encontrar la solución óptima, ¿ya? Entonces, además, habíamos dicho que con este método de la esquina noroeste, esta solución es la más alejada, ¿no?, de las soluciones, y tenemos que hacer varias iteraciones, ¿no? Nos dice que el método del costo mínimo, que es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Sí, es más elaborado, pero nos deja más cerca. ¿Qué significaría que nos deje más cerca? Pues teóricamente estamos esperando de que nos dé un menor valor de transporte, de costo de transporte, ¿no? Entonces, de esa forma obtenemos el costo, ¿no? Y la solución inicial, ¿ya? Entonces, la próxima clase, ¿ya?, vamos a ver los otros dos métodos, ¿ya? Estos otros dos métodos, para que de esa forma ustedes comparen y vean cuál método es mucho mejor, ¿no? ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, no habiendo más preguntas, quedamos aquí, queridos estudiantes. Como siempre, les agradezco por su atención. Tengan todos una linda noche y nos estamos viendo la próxima clase.